La Alpispa, con Mercedes Martín y Eugenio González. ¿Qué tal, Canarias? Buenos días. Hoy hemos leído una información que puede preocupar a muchos de ustedes. Atención, al menos si suelen coger el avión, algo muy habitual aquí en Canarias. Un piloto ha advertido de que las turbulencias aumentarán en un futuro. No sé si afectarán al vuelo de las alpispas, pero al de los aviones parece que sí, Eugenio. Sí, Mercedes, las turbulencias alpisperas pues son, digamos que llevaderas. Lo cierto es que la turbulencia va a aumentar en toda la atmósfera. Hay informes que podrían llegar a duplicarse o incluso triplicarse, lo que se traduce en un incremento de estas perturbaciones de aire a las que muchos temen cuando se suben a un avión. Y la razón tiene que ver, nos cuentan, con el calentamiento global. Mario Pons, piloto y CEO de Canavia, Escuela de Aviación en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Mercedes. Buenos días, Eugenio. Buenos días. Buenos días. Bueno, el caso es que hemos leído esta información y claro, Mario, aquí en Canarias que cogemos tanto el avión, que es algo tan habitual, casi una guagua para muchos, leemos esta información de que las turbulencias van a aumentar y no nos gusta nada esto, Mario. Bueno, depende de cómo se mire. Yo como piloto las disfruto mucho. Pero bueno, os entiendo que como pasajeros queréis tener un vuelo tranquilo. Y vamos a ver, ¿y cómo se disfruta una turbulencia? Porque claro, a ver si nos lo explica para ver si el resto de los humanos también disfrutamos y nos lo pasamos bien con las turbulencias, bueno, Mario. Imagínate que estás en una montaña rusa, es una forma de disfrutarlo. Lo importante de las turbulencias es llevar el cinturón, porque si queréis os puedo contar muy brevemente. Las turbulencias, para mí siempre cuento cuando llevo a alguien en el avión, son como los baches de la carretera. Y teniendo en cuenta que los aviones vamos muy rápidos, pues claro, cualquier bache siempre va a provocar una turbulencia o un susto. Pero hay que tener claro que los aviones están preparados para soportarlas. Somos nosotros los pasajeros, los seres humanos, los que tenemos que tener cuidado porque nos puede dar un golpe y causarnos daño. Por eso se insiste tanto durante todos los vuelos en que los pasajeros lleven siempre los cinturones puestos. Tener en cuenta que las turbulencias las causan lo que son los contrastes de temperatura. Uh-huh. La diferencia de temperatura de las diferentes masas de aire que nos encontramos en el vuelo son los que van a causar esas corrientes, esas cizalladuras o turbulencias, como las llamamos. Entonces, ¿qué ocurre? Efectivamente, y esto ya se está demostrando, el calentamiento global está provocando mayores contrastes de temperatura y, por lo tanto, aumentan las turbulencias. Tenemos que tener claro también las turbulencias, los dos tipos principales que hay. Está la turbulencia orográfica, la que causa las montañas. Esa, por ejemplo, es la que a veces vemos aquí en los vuelos entre islas. Como volamos los ATR, si volamos más bajito que los reactores, ahí nos afectan pues esas turbulencias que pueden provocar las montañas o la orografía del terreno. Pero la realmente peligrosa es la turbulencia en aire claro. Y esa es la que vamos a encontrar a grandes alturas y cuando volamos con los reactores, por ejemplo, a la península, desde aquí, desde las islas. Uh-huh. Y esa es la peligrosa porque no se ve, no se puede anticipar. Es decir, yo si me vuelo detrás del Teide y tengo viento norte, sé que me va a sacudir. Pero cuando estoy volando muy alto hacia la península, por ejemplo, estas turbulencias de aire claro es que ni se ven ni se detectan y por eso son las peligrosas. Claro, pero muchas veces nos advierten de su presencia con un poquito de antelación, nos dicen, bueno, ¿no? Les informamos o algo así de que vamos a pasar por una zona de turbulencia. ¿Cuándo sí pueden detectarlas o con qué antelación? Va a depender mucho de lo que son las previsiones meteorológicas. Los pilotos, antes de hacer un vuelo, consultamos los mapas meteorológicos, consultamos toda la información que respecto a la meteorología nos vamos a encontrar en vuelo y ahí muchas de las veces, pues ya te avisan, turbulencia en aire claro, tac, y sabemos que la podemos encontrar. Pero ya sabéis que la meteorología no es una ciencia exacta, a veces se cumplen las previsiones, a veces no. Y bueno, efectivamente, hay veces que sabemos que no la vamos a encontrar y hay veces que no. Incluso, bueno, también te suelen avisar, ves que el avión se empieza a mover un poquito, ya lo primero que van a hacer es ponerte cinturones, dejar de dar el servicio y, bueno, estar preparados ante esa eventualidad de que pudiéramos encontrarnos. También hay radares en los aviones que te detectan la turbulencia de aire claro, pero no es con una precisión del 100% y, bueno, ya sabéis que en aviación siempre se busca la seguridad absoluta. Claro, porque, Mario, esquivar una turbulencia no estaría sencilla, entiendo, ¿no? ¿Tú te ha pasado que vas en el coche muy rápido, pillas un bache y dices, ya me lo comí? Sí. Pues aquí pasa pero lo a veces mismo. a veces no, a veces lo esquivamos también el bache. Digo que cabe la posibilidad también de esquivar la turbulencia, ¿o nunca? Sí.
si lo sabes, si lo ves venir. Si yo sé que voy a entrar en una zona de turbulencia, lo primero que hacemos los pilotos es reducir la velocidad del avión. Vais a notar a lo mejor un cambio en el sonido de los motores, porque evidentemente la solución más fácil es reducir la velocidad. Segundo, evitar la zona. Lo bueno en los aviones es que no solo podemos ir a izquierda o derecha, podemos también subir o bajar. Entonces, lo que hacemos siempre es pedirle al controlador aéreo, que está ahí para ayudarnos, un cambio de nivel. Es decir, estamos volando a 35.000 pies, por ejemplo, y le pedimos pues bajar a 30.000 pies. Porque, de nuevo, las previsiones meteorológicas nos dicen que a menos altura vamos a encontrar menos turbulencia, porque el aire se divide en capas. Y bueno, efectivamente, como dices, podemos evitarlas siempre y cuando sepamos que están ahí o intuyamos que no las vamos a encontrar. Nombró usted antes la cizalladura, no sé si es lo mismo que turbulencia. El caso es que hace poquito, en una aproximación a la isla de Gran Canaria, hubo un meneo que aquello fue ya, superaba todos los parques de atracciones, y el piloto explicó que era una cizalladura. ¿Es lo mismo? ¿En qué medida son frecuentes? Bueno, es lo que te comentaba de los tipos de turbulencia. La cizalladura es una turbulencia que se forma cerca del terreno, provocada precisamente por las montañas, y aquí en Canarias tenemos una orografía y por lo tanto una meteorología muy peculiar. El alisio es el viento que sopla casi todos los días, es un viento del noreste, y entonces todas las pistas están orientadas, como podéis comprobar, en esa dirección, excepto por ejemplo la que nos encontramos en Tenerife Sur, que tiene una dirección este-oeste, o incluso Tenerife Norte. ¿Qué ocurre? Cuando el viento de las islas cambia, tenemos un viento del oeste, por ejemplo, se forman tormentas y bastante lluvia cuando viene el viento del oeste, pues los del aeropuerto de Gando, por ejemplo, se queda a sotavento, detrás de la montaña. Entonces, ahí van a haber fuertes cambios de intensidad y de dirección en el viento pegado al suelo. Y ahí es ya donde no puedes esquivar esa cizalladura o esa turbulencia, porque tienes que aterrizar sí o sí. Entonces, bueno, ahí es donde ya se demuestra la pericia del piloto y donde te ganas el sueldo, ¿no? En controlar el avión, que siempre se aterriza. Yo no recuerdo ningún caso que hayamos tenido ningún incidente o accidente en las islas pues por esas turbulencias, pero es verdad que los pasajeros sufren. Y yo, si fuera detrás como pasajero, también lo sufriría. Ya. Es verdad que la ventaja de ir en cabina es que lo llevas tú, lo ves venir y bueno, lo superas sin problema. Déjeme, Mario, que comparta no una turbulencia, sino sí un accidente, en este caso en carretera, que está generando colas importantes en este punto, en este momento, en concreto en el accidente en la salida de Taco, sentido Santa Cruz de Tenerife. Hay colas importantes, hay retenciones. Por tanto, si usted nos escucha hasta ahora y va por esa zona, pues que sepa que hay retenciones importantes a la altura en la salida de Taco, sentido Santa Cruz. Claro, colas, arriba no hay, ¿no? O también hay colas a veces, Mario, para aterrizar cuando uno va a llegar al aeropuerto, a la pista de aterrizaje. Sí que hay colas, no ves al que está delante, tampoco ves al que está detrás, porque la separación de los aviones es muy grande, pero sí hay colas, porque hay tanto tráfico ahora mismo, hay tanta demanda de vuelos, que lo que se asignan son slots, ¿no? De hecho, habréis tenido retrasos porque os dirá el piloto, bueno, pues estamos sujetos a un slot, a una regulación de tráfico, y por lo tanto pues tenemos que salir dentro de 30 minutos. Las colas se forman en los aeropuertos para poder salir, y bueno, a la hora de aterrizar hay menos porque el avión no se puede quedar todo el tiempo en el aire. Entonces ahí ya los controladores pues son los que nos van colocando, nos van haciendo esperas, pero sí, una vez que estás en el aire hay que aterrizar lo antes posible, está claro. Y volviendo a la pregunta del principio, el motivo de la llamada, señor Pons, ¿en qué medida, cuando se habla de aumento de turbulencias, va a ser notable? No sé, ¿va a ser significativo o tampoco es para tanto? ¿Qué cree usted? Bueno, mi opinión, y en este caso personal, tampoco soy un experto en todas las materias, pero diría que no se va a notar. Hay una tendencia, es como el tema de las temperaturas. Bueno, podemos ver creo que fue esta semana pasada, hemos tenido récord de temperatura absoluta en los últimos 50 años aquí en las islas. ¿Realmente eso marca una tendencia? Yo creo que por ahora no va a ser muy relevante. No creo que haya que tener más miedo del que ya tienen algunos a volar, porque insisto, aunque sean incómodas, los aviones están totalmente preparados, y bueno, cuando se han dado casos de incidentes es pues por ir caminando por el pasillo y coger el bache y darte en la cabeza, ¿no? Efectivamente hay algunos casos aislados de que se producen daños en pasajeros por entrar en una turbulencia de aire claro que no estaba pues pronosticada o que no se podía observar,
pero teniendo en cuenta los miles y miles y miles de vuelos que hay cada día, yo creo que es más seguro volar en avión que coger la carretera y sufrir un accidente, como contabais hace un momento. Sin duda. Mario, hacemos otro paralelismo, si no le importa. Cuando vamos por una carretera, sabemos dónde va a haber más baches, ¿no? Intentamos esquivarla. Cuando van por arriba, sabes dónde va a haber más turbulencias entre, no sé, pongo como por ejemplo Tenerife, Gran Canaria, o La Palma, El Hierro, o Lanzarote, Fuerteventura. ¿Suele haber más turbulencia en algunas zonas concretas o esto depende de cada día y del tiempo de cada día? No, bueno, a ver, como digo, casi todo el tiempo tenemos una misma situación de viento en las islas, por lo tanto, la gran parte de los días pues vamos a tener la misma situación que ya conocemos. Y efectivamente los pilotos tomamos rutas, eso es otro de los problemas que puede tener el calentamiento global y el aumento de turbulencia, y es que van a aumentar los costes de combustible, porque lo que hacemos los pilotos, por ejemplo, como os decía, es cambiar la altura a la que volamos, lo que provoca, porque el avión siempre vuela a la altura a la que menos consumo de combustible tiene. En el momento que tengo que irme a otra altura para evitar esa turbulencia, pues yo voy a consumir más combustible, o voy a alargar el vuelo dando un rodeo a esa zona de turbulencias. Entonces también el combustible se va a ver afectado. Pero lo que me preguntabas en Canarias, bueno, ya los canarios nos conocemos las islas, ya los pilotos, no soy yo ahora mismo piloto que vuele sí que vuelo aquí en las islas, pero en la escuela de pilotos, y bueno, también nos conocemos las turbulencias, nos conocemos las zonas y las evitamos. Y cuando no podemos evitarlas, pues porque tienes que pasar por ahí, porque tengas que aterrizar, por ejemplo, por lo que le digo siempre yo a un alumno de la escuela, ¿tienes bien abrochado el cinturón? Sí, apriétatelo fuerte. Yo lo he hecho como instructor, les aprieto, les tiro, estamos sentados uno al lado del otro, le tiro fuerte del cinturón y digo, bueno, ya estás preparado, vamos a por ello ahora, vamos a divertirnos. A divertirnos con la turbulencia, el meneo y el parque de atracciones y la montaña rusa. Si te lo tomas a bien, no deja de ser divertido. Pues sí, la verdad que mirándolo así vamos a estar un poquito más tranquilos y bueno, no darle mucha importancia. Nos llega un mensaje sobre este tema, voy a abrirlo a ver qué nos cuentan. Nos dice, he observado que antes de aterrizar los aviones se detienen, entre comillas, nos ponen en el aire antes de aterrizar, o lo parece, por espera de que se libere la pista. ¿Esta detención en el aire existe o simplemente una apreciación por ir en vehículo por la autopista? O sea, que la persona lo ve desde la autopista, entiendo, y le parece que el avión hace como una pequeña Pero yo esa percepción también la he tenido cuando estoy volando también. Esa percepción de pequeña parada sí que la he percibido a veces yo, no sé si es una sensación o realmente es así. De que el avión se pare en el aire. No sé si pararse... Perdón. No, ¿sabéis lo que ocurre? Los aviones siempre despegan y aterrizan contra el viento. Porque eso lo que hace es que el viento que tienes de frente, de cara, te da más sustentación, te da más velocidad en relación a la masa de aire y por lo tanto despegas antes. Y lo mismo ocurre cuando aterrizas. Si yo tengo que aterrizar a 140 nudos o 200 kilómetros por hora y tengo viento muy fuerte de cara, yo voy a 200 kilómetros por hora en relación al aire, pero con respecto al suelo se restan las velocidades y voy a la mitad. Entonces hay veces que si el viento está muy fuerte de cara cuando aterrizo, yo lo miro desde el suelo y parece que está parado, parece un helicóptero, pero realmente es que el avión se está desplazando hacia adelante y la masa de aire se está desplazando hacia detrás. Y siempre aterrizamos contra el viento. Por eso a veces veréis que casi siempre aterrizamos en las pistas hacia el norte, en las Islas Canarias, excepto cuando cambia el alisio, desaparece, que entonces tendremos configuración sur, aterrizamos en dirección sur, y esos son los días que suele haber bastante turbulencia y bastante problemas a la hora de aterrizar con calma. Pero siempre aterrizamos, tranquilos con ello. Bueno, nos da tranquilidad desde luego. Le invitamos un día a venir a la Alpispa porque se nos quedan muchas preguntas pendientes. De hecho, los oyentes siguen escribiendo sobre este asunto. Nos dicen, ¿dónde se mueve mucho es cuando pasamos la dorsal en Tenerife? También es verdad que la aproximación a Gran Canaria también es entretenida. Digamos que no tenemos vuelos aburridos en Canarias, luego las pistas que algunas son pequeñitas, en fin. Esto da para mucho. Mario Pons, piloto... Bueno, enseñamos a los pilotos a lidiar con ello, no os preocupéis. Muy bien, muy bien. Nos da tranquilidad desde luego. Mario Pons, piloto y CEO de Canavia, la Escuela de Aviación en Canarias. Gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. Buen día. No he sentido ninguna turbulencia, Mario, en este viaje. ¿Verdad? Nada, tranquilidad. Muy tranquila todo. Déjalo en nuestras manos. Haremos lo mejor posible. Gracias. Feliz vuelo, Mario. Adiós.